lanzamiento del programa Familia Amiga de INAO. Este programa se encuentra dentro de las líneas estratégicas que planteó el directorio como prioridad y en el cual este departamento estamos muy alineados para fuertemente seguir trabajando en la captación de lo que son las familias amigas, para que los niños que hoy se encuentran en los centros 24 horas sin sus cuidados parentales por un tiempo transitorio puedan pasar a residir con estas familias hasta lograr tener definitivo un lugar donde vivir, siempre teniendo en cuenta el derecho a vivir en familia que tienen todos los niños y niñas en general. Para esto, bueno, vamos a dar la palabra al presidente del Instituto, doctor Pablo Audaz. Bueno, muchísimas gracias, María Laura. Muchas gracias a todos por estar. Muchas gracias a los señores representantes nacionales, el diputado Merazzi, la señora diputada Fajardo, que por cierto con la representación que se desprende de su investidura jerarquiza nuestra reunión y nos llena de orgullo contar con su compañía. También quiero destacar la presencia de las demás autoridades, el señor director departamental de salud, la presencia de autoridades nacionales, departamentales, civiles y también autoridades militares. Para el INAO esta instancia tiene una gran importancia porque hemos, sin ninguna duda, invertido buena parte de nuestro tiempo y de nuestro esfuerzo y, por cierto, hemos puesto como prioridad este tema del acogimiento familiar que se vincula en un plano más amplio con el derecho a vivir en familia, que es un derecho humano fundamental. La línea estratégica número 1 de nuestra institución, definida en el año 2020, cuando el actual directorio, cuando el directorio que yo presido definió precisamente su plan estratégico, hacía y hace referencia a la necesidad de transitar de un modelo basado en la internación y en la institucionalización de niños y adolescentes a un modelo basado en la inserción familiar y comunitaria. Y la inserción familiar y comunitaria implicaba, entre muchas otras cosas, trabajar con mucha intensidad con relación a dos institutos. Uno, el Instituto de la Adopción, donde hemos hecho transformaciones muy importantes, tanto desde el punto de vista de las normas vigentes, como asimismo desde el punto de vista del modelo de gestión, y hemos descentralizado y regionalizado la gestión en materia de adopciones, hemos fortalecido el área de adopciones y la hemos jerarquizado, y en función de eso hemos obtenido resultados que, a mi juicio, el mayor valor que tienen es que describen el inicio de una nueva tendencia en esta materia, porque por segundo año consecutivo, en el año 2022, registramos el guarismo más alto en materia de integraciones y de adopciones desde que se llevan registros en el INAO, que es desde el año 2001. Pero las adopciones requieren, obviamente, un proceso que implica, entre otras cosas, la declaración judicial de la condición de adoptabilidad del niño que, institucionalizado y bajo el amparo del Estado, tiene derecho a vivir en familia, pero se debate todavía con relación a él si ese derecho habrá de satisfacerse a través, como manda el Código, de la revinculación con su familia original, cuando esos vínculos puedan salvarse, o si en tal caso, una vez que se constata que se han roto definitivamente, a través del Instituto de la Adopción. Por lo tanto, es un instituto maravilloso y noble, pero no es de aplicación inmediata, y como decía muy bien la directora, está claro que hay un proceso previo que muchas veces se vuelve largo y complejo, pero que es un proceso largo y complejo en el cual ese niño, que cada día que pasa, sin ninguna duda, es un día que se pierde desde el punto de vista de su desarrollo en condiciones armónicas y en condiciones saludables y en condiciones adecuadas desde el punto de vista del apego familiar y desde el punto de vista del ámbito en el que se desarrolla y crece. Tenemos que trabajar por él para darle sustitutivamente lo que la vida, sin embargo, y circunstancialmente, o por lo menos momentáneamente, le ha quitado, que es la posibilidad de vivir en el ámbito de una familia, integrado, por lo tanto, un núcleo familiar. Para eso es que aparece el sistema de acogimiento familiar. Ese mismo niño que está institucionalizado y que podría estar viviendo, y como de hecho muchas veces vive en el ámbito de una residencia, de un hogar de INAO, la alternativa o la posibilidad de que mientras se dirime, por lo tanto, su destino
mientras definimos si los vínculos familiares son salvables y desde ese punto de vista, por lo tanto, la revinculación familiar con un referente afectivo vinculado a la familia de origen es posible o no lo es, y por lo tanto hay que ir por el camino de la adopción, parece conveniente y parece necesario buscar alternativas de estas características, de las que ofrecen las distintas modalidades y los distintos modos de acogimiento familiar. La familia amiga es una de ellas, también la familia por afectividad o también la figura de la familia extensa. Porque es la forma, repito, de que durante ese tránsito, que suele ser un tránsito complejo, que suele ser un tránsito cargado de desafíos, cargado de presiones desde el punto de vista de una vida que empieza a desarrollarse y de un ser humano autónomo que empieza a crecer y a construir su propia autonomía, bueno, la necesidad imperiosa de que pueda librar con éxito esa partida en el ámbito de una familia, el camino que tenemos para alcanzar ese objetivo es el del acogimiento familiar. Por esa razón, cuando definimos esa línea estratégica, nos planteamos muy claramente que no alcanzaba con ser más eficientes como fuimos en el régimen de las adopciones, que no alcanzaba con hacer todo lo que hicimos precisamente para mejorar la respuesta en esa materia, que concomitante y simultáneamente a eso teníamos que trabajar precisamente en este otro sistema que sin ninguna duda amortigua toda esta realidad que yo vengo de describir y que es el sistema de acogimiento familiar. Por eso impulsamos medidas muy concretas a partir del mismo mes de abril del año 2020, cuando empezamos a trabajar en la elaboración de la propuesta presupuestal. Mejoramos las asistencias desde el punto de vista del valor económico de las mismas para las familias amigas, tanto para las familias ajenas como se conocían antes, o para las familias extensas o las familias por afinidad, en el sentido de que las asistencias económicas para esas familias no implican una contraprestación económica, porque esta es una actividad honoraria y solidaria, pero sí en el entendido de que el acogimiento familiar implica un acuerdo que INAU realiza, que el Estado realiza con esa familia para que esa familia nos ayude en el cuidado y en la atención y en la crianza de ese niño, pero al mismo tiempo el Estado no puede desentenderse, sino que tiene que acompañar y apoyar a esa familia en todos los planos, por supuesto en el plano programático, por supuesto en el plano técnico, pero también en el plano material, y por eso fue necesario reforzar y mejorar esas asistencias, que a esta altura hemos alcanzado el objetivo ya prácticamente de que el 100% de las asistencias que pagamos hayan alcanzado el valor de las 3 bases de prestaciones y contribuciones. Creamos una prestación nueva, una asistencia nueva, que es la prestación para las familias de origen, para que en aquellos casos donde, como decíamos antes, la posibilidad de salvar los vínculos con la familia biológica existe, y cuando hay que trabajar, y cuando trabajamos precisamente con esa perspectiva, la posibilidad de contar con una asistencia económica que ayude a esa familia original cuando precisamente la causa de su debilidad está asociada a una carencia o una limitante de carácter material o de carácter económico. Bueno, esa nueva prestación que implementamos a partir sobre todo del año 2021 resulta conveniente, necesaria y una herramienta que ayuda también en la dirección de tener éxito en esa estrategia de revinculación y por lo tanto de posibilitar que esos niños vuelvan con su familia original y vuelvan por lo tanto a la circunstancia de poder vivir en familia. Y paralelamente a todos esos esfuerzos hicimos una agresiva campaña, agresiva en el sentido de significativa, enfática, en cuanto al reclutamiento, en cuanto a sensibilizar a la población en lo que tiene que ver con la importancia para la sociedad, ya no solo para el INAU, de poder contar con un sistema ancho, amplio, generoso, de familias amigas que estén dispuestas a ayudar al Estado, a ayudar al INAU, a ayudar a la sociedad en el cuidado y en la atención de los niños. Y en ese sentido hemos venido avanzando, con resultados que yo creo son auspiciosos o estimulantes, seguramente no suficientes, y por eso hoy estamos aquí en Mercedes relanzando esa campaña como la estamos relanzando en los distintos departamentos del país. Ahora, en términos de cifras asociadas a las familias que integran el sistema y a los niños que están siendo atendidos por el sistema, la comparación de los últimos 2 años o 3 años es bien interesante, porque hoy estamos con un registro
de 2.600 niños aproximadamente y adolescentes en el sistema de acogimiento familiar, es decir, 2.600 niños que de no existir el sistema de acogimiento familiar, hoy estarían en un centro de 24 horas, hoy estarían en una residencia de INAU, recibiendo todos los cuidados, toda la atención, pero no estarían viviendo en familia. Estamos hablando entonces de 2.600 niños que representan un incremento de más de 500 con relación a lo que ocurría cuando todo esto comenzó en el año 2020, y 1.300 y tantas familias de acogida con relación a menos de 1.000 que teníamos hace 3 años, lo cual me parece que indica o ilustra que estamos transitando un camino exitoso, con toda la prudencia que hay que tener a la hora de usar esta palabra. Exitoso en el sentido de que vamos por el rumbo indicado. Desde luego queda mucho por hacer y desde luego tenemos mucho para avanzar, porque tenemos un sistema de protección compuesto por más de 7.500 niños institucionalizados en el INAU en las más diversas modalidades y en las más diversas prestaciones y servicios de atención del sistema de protección. Pero esta es una línea fundamental, la de las familias amigas en sentido estricto, es decir, la de las familias que, sin conocer previamente al niño al que finalmente van a terminar atendiendo, cuidando y acogiendo en su seno, bueno, generosamente, solidariamente, con la dosis de amor que sin ninguna duda tiene que haber detrás de todos estos esfuerzos, porque esta es una actividad esencialmente honoraria, y honoraria en el sentido espiritual, en el sentido del aporte generoso, de la solidaridad que sin ninguna duda representa. Bueno, creo que apelar a esa reserva inagotable de solidaridad que tenemos los uruguayos es algo a lo que tenemos que recurrir permanentemente, y por eso lo estamos haciendo en la mañana de hoy aquí en el departamento de Soriano, para que haya más familias de acogida, para que haya más familias amigas, y para eso, y perdonen que me haya extendido, pero me parece muy interesante o muy necesario que sobre esto reflexionemos mucho entre todos. Para eso las compañeras del programa de familia y cuidados parentales nos van a dar ahora datos concretos, los detalles específicos de cómo funciona este sistema, de cómo hay que hacer para involucrarse con él, de a dónde se debe recurrir para obtener información, para mantener las entrevistas informativas correspondientes en el ámbito de las direcciones departamentales, en el ámbito nacional del programa de acogimiento familiar. Pero lo que fundamentalmente de todo yo quería transmitir es que este para nosotros es un tema central. Si hay un tema que tiene una centralidad particular y a la cual le asignamos el carácter de objetivo político en términos de política pública, naturalmente, por parte de la actual administración, y cuando digo la actual administración digo el directorio en su conjunto, los 3 directores que representamos al gobierno y a la oposición, este tema es un tema que por lo tanto ocupa esa importancia, esa jerarquía y esa centralidad. Este es un tema de derechos humanos. El derecho a vivir en familia es un tema de los derechos del niño, como está consagrado en la Convención del año 89, como está consagrado en el Código de la Niñez, y por lo tanto es un derecho al que ese niño precisamente debe acceder, y no siempre está accediendo, porque el tiempo pasa, los niños crecen, y lo que yo decía hace un rato, el tiempo que se pierde implica la postergación para ese niño, para ese sujeto de derecho, en el goce y en el disfrute de un derecho central, en plena etapa de crecimiento, en plena etapa de formación, y particularmente en la etapa de la primera infancia, donde esos derechos se debaten y se dirimen de manera concluyente y determinante, porque es una etapa donde es mucho lo que se define en la vida de un ser humano. Y esto lo digo no por dramatizar, pero sí lo digo para que todos podamos tener claro cuál es el alcance o el impacto de lo que está detrás de todos estos esfuerzos, que detrás de todos estos esfuerzos hay, por lo tanto, niños que tienen o bien sus derechos vulnerados o bien están sometidos a un contexto familiar y comunitario donde el riesgo de la vulneración de los derechos es claro, es importante y perentorio. Y por eso es que nosotros hemos puesto este tema como un tema de enorme importancia, así se lo hemos transmitido al Parlamento, hemos recogido o recibido siempre la comprensión y el apoyo del Parlamento Nacional, de todos los partidos políticos que nos han votado los recursos y que nos han acompañado, como hoy nos acompañan los señores diputados, en cada uno de estos esfuerzos que hacemos con relación al tema del derecho a vivir en familia en general, con relación al tema de las adopciones
y con relación al tema del acogimiento familiar. Bueno, yo les agradezco mucho.